Uno, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Iniciando actividades aquí en la Facultad de Ciencias Financieras y Contables de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Hoy con la clase de lenguaje y comunicación empresarial. No cualquier lenguaje, lenguaje empresarial, lenguaje y comunicación empresarial. Y por ahora, como ya hablamos antes del lenguaje, por ahora nos toca hablar de la comunicación, ¿no? Y entonces estamos esperando ahí a nuestros alumnos, para que entren y podamos trabajar estos temas. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién llega primero? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Esperemos ahí un ratito. Seguramente ya van llegando. Vamos con el primero H. Primero H. Tururururururu. Primero H. Un grupo de alumnos muy entusiastas que quieren sacar adelante su asignatura, sus temas, aprender más y ser a corto plazo buenos contadores. A ver, mientras tanto ponemos un videito de contable, a ver si se animan a llegar, pues, con un videito contable. Espérate, el videito ya comenzó, ¿ah? Ahorita regresamos. A ver, ahí ya estamos. Amigos de Tuto Contable, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tema de las que no se pueden perder. En este lapso de tiempo vamos a platicar de las bases fundamentales de contabilidad, es decir, de todo aquello que nos va a permitir a formular los documentos contables. Tal es el caso del estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y finalmente el estado del flujo de efectivo, que son los estados financieros que existe, ¿verdad? Entonces, el día de hoy de lo que te voy a platicar es de la ley de la partida doble. Y en la parte final de este video también voy a explicarte los ejemplos para que así no te quede la menor duda de este tema. Y A ver, un ratito estamos pasando aquí como esperando al resto, ¿ah? Estamos pasando este material ahí como esperando unos 5 minutos al resto del grupo, ¿sí? Gracias. esto debido a que seguimos o continuamos con nuestro curso de contabilidad básica para principiantes o para aquellas personas que quieran aprender de contabilidad, ¿ok? Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a ello. Para que me entiendas de lo que te voy a hablar, me voy a basar en esta imagen. Para los que no los conocen o no conozcan de esta imagen, es un yin yang o un yin yang, no sé cómo se pronuncia, pero lo cierto que es esta imagen. Y este yin yang se vincula con un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas, pero a la vez son complementarias. Y básicamente este principio son esenciales o van a ser esenciales en la existencia de este universo. Pero como esta no es una clase de filosofía, ni mucho menos de religión, pero he tomado esta imagen como ejemplo o que nos ejemplifica
la connotación de la partida doble. Por eso es que he tomado, como vuelvo a especificar, esta imagen como ejemplo. Como te mencionaba, la vinculación de este principio nos explica que el yin es como si fuera el día y el yang como si fuera la noche. Es decir, este principio lo que nos explica o trata de hacernos entender que si existe una parte o un lado izquierdo, por ende, tiene que existir su complemento y a ese complemento le llamamos el lado derecho, o inclusive si existe el lado o el color blanco, tiene que existir su complemento o su lado opuesto, que es el color negro. Y aquí ya un ejemplo más claro y específico que en sí nos va a hacer entender la ley de la partida doble, que si existe el hombre y su complemento, ¿cuál va a ser? Obviamente la mujer. Ya en contabilidad, si existe un cliente o un comprador, obviamente va a existir un proveedor o un vendedor. Y en contabilidad, de la manera más específica ya, si existe el lado del debe, obviamente va a existir el lado del haber. Y al hablar de esas dos partes, es decir, del lado del yin, así como también del lado del yang, nos hace o hay una relación con lo que te voy a hablar en esta oportunidad, que es la ley de la partida doble, ¿ok? Entonces, en la partida doble de entrada tiene que existir un lado que es el lado izquierdo y del otro lado que es el lado derecho. Al lado izquierdo nosotros en contabilidad le llamamos el debe y al lado derecho en contabilidad se le llama el haber. Pero esos no son los únicos nombres, sino que existe, tal es el caso también, le llamamos cargar, también le llamamos abonar al lado derecho, inclusive le llamamos al lado izquierdo de evitar y al lado derecho a acreditar. Pero aquí es importante entender y qué es lo que debemos entender aquí en contabilidad al hacer mención de la partida doble. Que si nosotros hacemos o registramos un hecho contable y hacemos referencia a estos lados, siempre, siempre, para que se cumpla la ley de la partida doble, la suma del lado izquierdo tiene que ser igual a la suma del lado derecho. Si cumple ese requisito fundamental, entonces estaremos haciendo cumplir con la ley de la partida doble. Y de aquí es de donde nace la cuenta T. Es decir, hay un lado del debe y hay un lado del haber, pero que a las finales, como te mencioné anteriormente, tienen que ser iguales. ¿Para qué? Para hacer cumplir la ley de la partida doble. No hay mejor imagen que ejemplificándote esta cuéntate. Grábate eso en la memoria, que siempre el lado del debe tiene que ser igual al lado del haber para hacer cumplir la ley de la partida doble, y esto también en mención a la imagen del yin yang que te mencioné anteriormente. Tienen que ser complementarios y esenciales para que funcione. Imagínate nomás si en contabilidad solo existiera el lado del debe. ¿Cómo llegaría los registros hacia los estados financieros, ¿no? Es decir, no cuadraría, o como lo llamamos en contabilidad, no cuadra, ¿no? Entonces es importante que exista el lado del haber y estas dos partes tienen que ser iguales. Y esta partida doble conjuntamente con la cuenta T nos ayuda a elaborar nuestro asiento contable. Como puedes ver, esa es la cuenta T, donde la cuenta T tiene que llevar el nombre de la cuenta, que puede estar en la cabecera de la T o en la parte superior también, ¿no? Esto para efectos didácticos o cuando el profesor quiere explicar la clase en la universidad, mayormente va a utilizar esta cuenta T y el nombre de la cuenta, en muchos de los casos lo pone en la cabecera, ¿no? Más adelante te voy a ejemplificar o vamos a ver con ejemplos cómo es que se maneja en sí la cuenta T para registrar nuestros asientos contables. Pero si nosotros ya hacemos referencia a los libros contables, estos van a estar representados en el libro diario.
donde el libro diario, como puedes ver en pantalla, como puedes ver en la imagen, tiene algunas características que son las más principales o más esenciales. Esto ya va de acuerdo a la empresa o al sistema que utiliza una empresa, pero que es en sí lo que debe llevar en un libro diario es la fecha para anotar los registros contables o los hechos económicos que se suscitan en la empresa día a día de manera ordenada y cronológica. Además, debe tener una columna donde pongamos el código de la cuenta contable o su nombre de aquella cuenta contable. También existe dentro de este libro diario una columna a la que llamamos parcial, donde aquí se va a anotar si hay muchos movimientos o muchos números en la parte parcial o en la columna parcial, a la que llamamos parcial en contabilidad, para que finalmente se trasladen a la columna del debe y a la columna del haber. En esta parte es que nosotros vamos a registrar, como te dije, todos los hechos económicos a la que llamaremos asientos contables, pero que al final de realizar un asiento contable o varios asientos contables, al final del día o al final de estos asientos contables tiene que hacer o existir o tiene que hacerse cumplir la ley de la partida doble. Es decir, la suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber. Es lo mismo que te expliqué en la cuenta T, pero aquí ya desde el libro diario, ¿ok? Muy bien, muy bien. Entonces, eh, hola, hola, ¿qué tal me escuchan? Buenas, ¿qué tal me Buenos días, escuchan? profesor. Sí, sí, ¿qué tal me escucha? Buenos días, Dime. sí se le escucha, profesor. Ya, gracias, Buenos gracias. días, profesor. Se lo escucho. Buena, buena. Bueno, estamos ahí, mientras hacíamos tiempo para que lleguen ahí, presentando ese material contable. Y como resumen podemos ver, digamos, que esas cuentas T que se mencionan, ¿qué cosas hacen? Esas cuentas T comunican. Esas cuentas T son parte del lenguaje contable y por lo tanto comunican algo, ¿no? Comunican que se ha cargado, como decía, algo o se ha abonado algo y que tienes un saldo que puede ser positivo o puede ser negativo o puede ser neutro, ¿no? O sea, siempre hay comunicación ahí. Lo mismo cuando dice el colega aquí sobre el libro diario y cualquier libro, ¿no? La información que contiene los libros contables no hacen otra cosa que comunicar, comunicar todo el conjunto de transacciones que han habido y que todas tienen un debe y un haber y que ambas por partida doble son iguales y si no lo fueran es porque algo está mal. O sea, siempre hay alguna comunicación. Eso es lo propio del lenguaje contable. Pero bien, ahora vamos a desarrollar la clase sobre el tema que tenemos hoy. Y si fuera necesario, más adelante también regresaremos a uno de esos temas que acabamos de ver, ¿no? Bien, vamos a ver. Ujú, por acá está. Ustedes sabían que ya les dije la semana antepasada, ¿no? Que esta semana tocaba pues examen parcial, ¿no? Pero dicho examen ha sido postergado para la siguiente semana, ¿no? Bueno, al final es lo mismo, ¿no? Lo que estamos haciendo es postergando el examen parcial y esa clase de la semana 9 lo hemos traído aquí a la semana 8 y seguimos adelante, ¿no? Y vamos. El tema de hoy tenemos ahí comunicación verbal en la empresa, ¿no? En la empresa se dan todo tipo de comunicaciones, ¿no? En la empresa se dan todo tipo de comunicaciones, verbal, no verbal y con sus distintas variedades, ¿no? Porque los directivos, los funcionarios, los mismos dueños están siempre comunicando algo, ¿no? O los mismos trabajadores tienen algo que comunicar, ¿no? Algo que está bien, que está mal, que está regular, ¿no? Que se cumplió la meta, se cumplió el objetivo, ¿no? Se lograron producir las 1000 unidades que
se habían tenido previsto, se tiene o no tiene materiales, se tiene o no tiene el personal adecuado para ello, se tiene o no se tiene la maquinaria, los equipos, la energía eléctrica o cualquier componente que sea necesario para que una empresa funcione, ¿no? O sea, siempre estamos comunicando. Y así sucede a todo nivel, ¿no? A todo nivel siempre estamos comunicando. Por acción o por inacción, siempre hay una comunicación. El hecho, digamos, que no se diga nada, ya es una comunicación. Y ahora, si se dice algo, ya pues la comunicación está en todo su esplendor, ¿no? Y en ese momento se dirá qué es lo que se quiere, qué es lo que se busca, etcétera, ¿no? Lo normal en la comunicación es que se busque, digamos, en las empresas, buscar trabajar bien, que todos trabajen alineados a las metas, los objetivos, la misión y la visión de lo que quiere una empresa, ¿no? Si es comercio, industria, servicio, cualquiera que fuere la empresa, todos debemos estar sintonizados en esos temas. Y ese es el lenguaje empresarial, ¿no? El giro o la actividad que desarrolla una empresa. Y todos nos abocamos a eso y cada uno hace su labor. El que está en contabilidad hace los temas que le compete, el que está en logística, igualmente los temas que le tocan, el que está en personal, el que está en tesorería, el que está a nivel gerencial, el que hace limpieza, el que hace mantenimiento, todos están haciendo algo para sacar adelante el giro o actividad de una empresa. En este momento, por ejemplo, son cientos de profesores que estamos haciendo clase para las distintas facultades de la universidad, ¿no? Y hay cientos que estamos utilizando esta plataforma aquí en la universidad, ¿no? Y ni qué decir pues a nivel Lima, y si esto lo llevamos a nivel país y a nivel mundial, todo el mundo está haciendo algo, está comunicando algo, está trayendo algo, está en busca de algo, ¿no? Y siempre para cumplir, digamos, lo que tiene que cumplirse, ¿no? Una meta, un objetivo, ¿no? Y aquí la meta inmediata es el aprendizaje, ¿no? Que ustedes con los temas que le damos aprendan. Bien, en algunas empresas, miren, en algunas empresas existen áreas especiales de comunicación. En algunas le llaman, por ejemplo, imagen institucional, ¿no? Si ustedes no sabían, en la facultad existe una área de comunicación e imagen institucional, ¿no? Es posible que por estos tiempos pandémicos, por ahí no esté haciendo la labor que le toca, pero ya mismo seguramente se están preparando para el retorno a la presencialidad, ahí donde le va a tocar todo, desarrollar con todo su esplendor, ¿no? En algún momento, yo vengo trabajando aquí en la universidad desde el año 2001. Entonces ahí por el 2014, me parece, me tocó estar ahí en el área de comunicación e imagen de la facultad, ¿no? Y hacíamos diferentes actividades, ¿no? Primero buscamos la interrelación con los docentes, con los trabajadores administrativos, con los alumnos, buscando que ellos siempre estén comunicando cualquier situación que tengan. Y por ahí en ese tiempo, por ejemplo, nos comunicaban que los servicios higiénicos estaban mal y por ahí gestionamos ante la autoridad y se logró solucionar esos problemas y así distintas cosas, ¿no? También por ese tiempo, por ejemplo, la universidad no contaba con laboratorios de cómputo, ¿no? No había laboratorio, ¿no? Y entonces mediante la comunicación y la interrelación con los colegas, eh, se buscó apoyo interno de la universidad y por ahí creo que donaron
unas 4 o 5 computadoras. Las autoridades de ese tiempo se unieron con los docentes, hicieron una rifa y compraron como 10, 15 computadoras más y ya teníamos un laboratorio, fíjese, ya teníamos un laboratorio. Y después ya más adelante, ya en el presupuesto del año siguiente ya se pidió, digamos, que el Estado apoye, ¿no? Y se logró, digamos, implementar otro laboratorio, ¿no? Y al final, ahorita la facultad tiene 2 laboratorios, ¿no? Uno en el primer piso y otro en el segundo piso, ¿no? Y eso es de gran ayuda, ¿no? Es de gran ayuda, ¿no? Para el trabajo, especialmente en asignaturas relacionadas con los software, contables, con la práctica de algún aplicativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la comunicación ayuda bastante, ayuda, digamos, a cerrar esas brechas de que puedan tenerse. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, entender todo este tema de la comunicación verbal, ¿no? ¿Cuáles son los medios para comunicar verbalmente, ¿no? Los asuntos, ¿qué asuntos se comunican en una empresa, ¿no? Aparte de los chismes que también pueden circular, ¿no? Los chismes, los rumores que se le conoce. El rumor existe, digamos, no solamente en la calle, no solamente en el hogar, no solamente en el vecindario, ¿no? Sino también se da en las empresas, ¿no? Y hay rumores a veces que son positivos y otros negativos, ¿no? De todo se da, ¿no? Lógicamente que a nivel empresarial deben promoverse aquellas comunicaciones que tiendan a lo positivo, ¿no? A lograr lo mejor para la empresa, ¿no? La importancia de la comunicación verbal y un conjunto de aspectos que están relacionados, ¿no? Para llevar a cabo una buena comunicación, ¿no? No solamente es querer hacerlo, ¿no? Sino tener los medios para hacerlo, ¿no? Es posible que uno pueda, es posible que uno sea buen comunicador, por decirlo, pero si no tiene los medios para llegar al conjunto, a la población, a la gente, a la facultad, va, a ten- va- no va a darse dicha comunicación. ¿Qué competencia tenemos ahí? ¿Qué competencia? Dice comprende la comunicación verbal, ¿no? Es importante comprender todo lo que estoy diciendo y con ejemplos es para que ustedes comprendan la gran importancia que tiene la comunicación. Solamente comunicando nos enteramos, digamos, de los problemas que pueden tener los alumnos. Solamente comunicándonos nos enteramos de los problemas que pueden tener los trabajadores administrativos. Solamente comunicándonos vamos a enterar qué problemas tienen los profesores, ¿no? Entre ellos o con sus alumnos o los alumnos con sus profesores, ¿no? Siempre la comunicación ayuda a todo eso, ¿no? Luego dice, identifica la forma de comunicación verbal, ¿no? Y no solamente identifica, sino que aparte de identificar, digamos, hay que aplicarlo, ¿no? Y lo que puede pasar en la empresa lo podemos aplicar nosotros ahora con los compañeros de clase, en el hogar, en el entorno social donde nos desarrollamos, porque lo mismo que vamos, o de forma similar, cómo va a suceder la comunicación en la empresa, es lo que llevamos a cabo, por ejemplo, en este momento, ¿no? Muchos gerentes Muchos gerentes están comunicándose así, utilizando la plataforma, ¿no? Utilizando cualquier medio para comunicarse, ¿no? El asunto es comunicarse, ¿no? Bueno, pero todas las empresas, hay empresas donde hay deficiencia de comunicación, ¿no? Hay barreras para la buena comunicación, ¿no? No todo es perfecto, ¿no? Yo así como lo pinto pareciera que todo es perfecto, ¿no? Pero no se da así. Y de acuerdo con mis añejos, como dicen, yo he visto de todo, pues. Donde hay jefes que son cerrados, jefes como que no comunican, que todo lo guardan, incluso compañeros de trabajo, ¿no? Compañeros de trabajo que en vez de comunicar lo que pasa, hacen que no te enteres, que no.
que no llegue a tus oídos alguna cosa, y especialmente que no llegue a tus oídos la cosa buena, ¿no? Porque ellos quieren sacarle partida primero y ya después, ya si quieres te enteras, ¿no? Eso pasa, ¿no? Eso ha pasado, pasa y seguirá pasando, ¿no? Porque así somos los seres humanos, ¿no? A veces de controvertidos en algunos casos, y felizmente son la minoría, más bien la mayoría, digamos, tiende, digamos, a tener una buena comunicación, ¿no? A utilizar los canales, los códigos para una buena comunicación y hacer de esta una buena convivencia, ¿no? Porque en algún momento hemos hablado, por ejemplo, de la, co- del clima, ¿no? Del clima organizacional, ¿no? ¿Cuándo va a haber en una empresa un buen clima organizacional? Cuando hay una buena comunicación. Anoten ese término, clima organizacional, ¿no? Un buen clima organizacional tiende a hacer mejor las cosas en una empresa. Y la base para dicho clima es la comunicación. Y no se olviden, ¿ah? Que también la comunicación tiene una base. Y a ver, para que intervengan, ¿cuál es la base para la comunicación de cualquier tipo? ¿Cuál es la base? ¿El Me lenguaje? indican, por favor. ¿Cómo? El lenguaje. Claro, claro. ¿Quién dijo? Nombre, nombre. Osorio Norabuena. Osorio. Osorio me dijo, ¿no? Sí, sí, profesor. Ya, gracias. No tengan miedo. Lo estoy anotando ahí para su buena nota, ¿no? Efectivamente, ¿no? Efectivamente. El lenguaje en cualquiera de sus formas, ¿no? Es la base para la comunicación, ¿no? Sin lenguaje no puede darse la comunicación, ¿no? El lenguaje es la plataforma para la comunicación y luego la comunicación es la plataforma para una buena convivencia, en este caso, para hacer empresa, para hacer buenos negocios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué creen que hacemos nosotros con los clientes? Me dicen ustedes ahí, ¿qué hacemos con los clientes? En líneas generales, ¿no? Sin entrar a detalles. ¿Qué hacemos con los clientes? Nos Atendemos. atenderlos, dice ahí, muy bien, atenderlos. ¿Comunicamos? Y esa atención viene claro con la comunicación, ¿no? Mire, con un cliente nos comunicamos, con un proveedor nos comunicamos, con un acreedor nos comunicamos, con un trabajador comunicamos, con el accionista comunicar, 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 para toda la comunicación, ¿no? Claro, si ya entramos al detalle, por ejemplo, con el cliente, como ya decía el alumno, al cliente hay que atenderlo. ¿Qué producto necesita? ¿De qué tamaño? ¿De qué color? ¿Qué características? ¿Cuántas unidades desean? Le decimos el precio y él se anima y lo lleva, etcétera. Ya entra los detalles, pero en base de todo eso, ¿qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Me dicen? Comunicación. Clarinete, como dice, ¿no? Claro, claro, correcto, muy bien, excelente, así es, la comunicación, todo mueve la comunicación. El alumno, el alumno que se enferma, ¿no? Que se enferma, o el profesor que se enferma, en la medida que comunique, nos enteramos que está tal o cual situación y le podemos dar las facilidades, ¿no? Pero si no se comunica, si un profesor, por ejemplo, se enferma y no se comunica, podemos creer que ha renunciado. Se cansó de Villarreal y se va, ¿no? Y se va, ¿no? Y, y el alumno, digamos que igualmente que se enferma o está atendiendo alguna situación familiar, y en la medida que no se comunique, no sabemos en qué está. Podemos creer que no le da la gana asistir, ¿no? Que simplemente está boicoteando la clase en extremo, ¿no? Está boicoteando la clase, ¿no?
Pero si se comunica y dicen, profesor, me encuentro mal de salud, hoy no puedo estar porque estoy mal, qué sé yo, ¿no? O hoy tengo que llevar a mi mamá, a mi papá al hospital, o que cobre su sueldo, su pensión, y tengo que acompañarlo, usted sabe, y todo esto, ¿no? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, el alma de todo esto es la comunicación. Y entonces, hablando de comunicación, encontramos esto, miren, la comunicación interna y la comunicación externa, ¿no? Y este es un videito que vamos a pasar, ojalá que se active acá porque se active sin, mejor dicho, voy a regresar y voy a activar porque este sistema quiere que se active el parlante este que tiene por acá, ¿no? Ya, ahora sí, por ahí debemos llegar. Activado ya. A ver. Ajá. Ahora sí debe ser. Ahora sí debe salir. Vamos a ver. Hola, hola, espero que estés muy bien. Juan José de Noti Contando te saluda. ¿Están escuchando el video? Sí, profesor. Sí se escucha, Ya. profesor. Correcto, Sí, correcto. se Gracias. escucha. Sí, sí, muy amable. Gracias, gracias. Hoy hablaremos de un tema muy importante en las empresas, la comunicación interna y externa. Veremos sus conceptos, propósitos, audiencias y características. Si te gusta el contenido y el mundo de la comunicación, como las relaciones públicas, marketing, publicidad, etc., no olvides suscribirte y darle a la campanita para más contenido relacionado. Comenzamos. La comunicación es vital para cualquier empresa, ya sea que se comunique con los colaboradores, sus clientes o los consumidores. Para esto requiere de estrategias de comunicación interna y externa, para llegar así a todos sus públicos. Comunicación interna. Podemos decir que este tipo de comunicación se enfoca en los miembros de una organización. Su objetivo es orientar, informar y motivar a este grupo. Su propósito es hablar y escuchar para saber cómo gestionar y ejecutar el plan de comunicación, saber sus necesidades, aspiraciones, preocupaciones, etc. Con tan valiosa información puede alcanzar con mayor facilidad sus objetivos y tener una población con un alto grado de satisfacción y armonía. Pero, ¿qué medios utiliza? Puede utilizar muchas formas de transmitir el mensaje, ya sea formal o informal. Los canales de comunicación predefinidos pueden ser un boletín, presentaciones, reuniones, videoclips, seminarios, etc. Considerando la situación actual, las videoconferencias para los colaboradores que trabajan de forma remota suelen ser una gran herramienta. Es clave comprender que la audiencia no es solo observadora, esto es bidireccional. Ahí radica la importancia y su razón de ser. Mientras más fluida sea la comunicación ascendente a descendente y viceversa, los frutos son incalculables como activos. La frecuencia es otro aspecto importante. Las actualizaciones regulares generan interés y un sentido de pertenencia. Cuando esto no se da, los vacíos de información crean incertidumbre y cierto grado de malestar. Comunicación externa. Esta se centra en los clientes, competencia, proveedores, medios de comunicación y todo público externo a la organización. Se enfoca en generar una buena imagen ante el público. Va de la mano con la imagen corporativa y la construcción de la reputación de la empresa. Aquí vemos cómo su estrategia busca difundir su marca, ofertas de productos, su personalidad y los desarrollos con la cartera de clientes y los potenciales. Puede acompañarse con una mezcla de marketing. Aquí puntualmente se diferencia la comunicación interna, ya que en principio será formal. Los mensajes serán difundidos por líderes y se da un monitoreo oficial. Estos se transmiten por sitios web, redes sociales, televisión, radio, informes anuales, etc. Aunque los clientes son importantes, también su objetivo es crear conciencia, una percepción de marca general. Incluye inversionistas, prospectos, gobierno, etc. En cuanto a su frecuencia, esta puede variar.
pero suele ser menos frecuente que la comunicación interna. Puede ser contraproducente sobrecargar a sus públicos con información tan seguido. Es mejor escucharlos, analizar sus comentarios y reaccionar con un buen equilibrio. Una manera clave de ver en práctica la comunicación externa es cuando recibes un correo electrónico de la empresa, ya sea un comunicado oficial o una invitación a un evento. También cuando la empresa llama a los medios a una conferencia de prensa o genera una estrategia por el blog para saber tu opinión sobre determinado tema. Ahora quiero mostrarte un par de ejemplos de comunicación interna. Hershey. La reconocida empresa de chocolates estadounidense tiene personal laborando en todo el mundo, por lo que deseaban una conexión entre los colaboradores. Para esto idearon un espacio en la intranet donde los diferentes equipos pueden interactuar y brindar apoyo, ideas y estrechar vínculos. Esto generó que, sin importar la ubicación o el idioma, los trabajadores se integraran y rompieran falsas creencias. 3M es una empresa dedicada a investigar, desarrollar, manufacturar y comercializar tecnologías diversificadas. Considerando la importancia de que sus colaboradores tuvieran algo de tiempo para respirar, instituyó una política que les permitiera dedicar un 15% de su tiempo a buscar nuevas ideas. Esto con el fin de compartir y explorar su creatividad con la colaboración de sus colegas. Esto creaba un espacio y fenómeno de participación, donde las personas son más eficaces ya que cuentan con tiempo para innovar en equipo. Ambas son de suma importancia para la empresa. Todos sus públicos son parte del éxito de una organización. Desde cómo se perciben los colaboradores hasta cómo perciben los clientes la marca y la organización. Muchas gracias por ver. Bien, bien. Entonces, vemos ahí que es bien importante la comunicación tanto interna como externa, ¿no? Y la forma como se lleva, los canales que puede utilizar, ¿no? Y, y cómo incide, digamos, en la relación, tanto interna como externa, ¿no? Con los grupos de interés que en otro momento también ya nos hemos referido, ¿no? Entonces, avanzamos. Oh, de repente hay algún comentario de ustedes. ¿Algún comentario, por favor? ¿Algo? Adelante, con todo gusto. Bien. Ahora, vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Que siempre son necesarios, ¿no? Algunos conceptos que siempre vienen al caso, ¿no? ¿Qué es esto de la comunicación verbal, ¿no? Que pareciera muy fácil y todo eso, eh, tiene también su concepto técnico, ¿no? Dice que es aquella parte del proceso de la comunicación humana que se da por el mensaje verbal, incluyendo el mensaje oral y escrito. O sea que el término verbal incluye esos dos contextos, el oral y el escrito, ¿no? Y siempre estamos comunicándonos así de esa manera, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este momento estamos haciendo en forma oral, ¿no? Y también luego lo vamos a hacer en forma escrita, con alguna tarea que van a desarrollar, algún trabajo que, que podemos, que se va a considerar para esta sesión, ¿no? Entonces, el- es importante destacar que es el proceso. Cuando dice proceso, quiere decir eh, que conlleva, digamos, varias etapas que se lleva a cabo con la participación de, de de al menos dos personas o agentes, donde en algún momento hemos dicho que era el transmisor y el receptor, ¿no? Y que de por medio estaba el canal que se utilizaba, ¿no? Y el código que estaba de por medio, ¿no? Este término del código que era, digamos, el tipo de mensaje que se estaba comunicando, ¿no? Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es el código, no? El código es el tema que estamos tratando, ¿no? Y es un tema académico, ¿no?
Pero si fuera este un centro laboral, el código va a cambiar. Si fuera esto una reprimenda desde el gerente general hacia los trabajadores, el código sería otro, ¿no? La llamada de atención, etcétera, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que la comunicación verbal es un proceso, ¿no? Bien, como ese concepto tenemos varios aquí y podemos encontrar mucho más ahí en los materiales de forma, digamos, de entender todo esto. Se menciona por acá, dice que la comunicación verbal puede utilizarse de dos formas. Ya dijimos la oral y escrita, pero vamos a detallar, ¿no? Oral dice a través de signos orales y palabras habladas. Signos, ¿no? Signos y palabras. Justamente lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? De vez en cuando yo por ahí muevo las manos para acá, para la izquierda, a la derecha, ¿no? Algunos signos, ¿no? Y generalmente estoy hablando, ¿no? Escrita por medio de la representación gráfica y que puede darse, digamos, a través como ya se dijo en el video, a través de un correo electrónico, un chat. El correo es diferente al chat. El chat generalmente es en línea. El correo es asincrónico, ¿no? U otra manera, ¿no? Luego, concreta, dicen, ¿no? Dice que la comunicación verbal es aquella que incluye todos los elementos de la comunicación, lo que hemos mencionado hace ratito: transmisor, receptor, canal, código, ¿no? Al momento de interactuar con otra persona, ¿no? Ya sea para compartir ideas, opiniones sobre cualquier tema. En este caso, por ejemplo, el tema es académico, ¿no? Pero tranquilamente la gente puede unirse o puede enlazarse. Hoy por hoy mucho se habla de enlazarse a distancia, ¿no? Utilizando una plataforma, utilizando el teléfono, utilizando cualquier medio, y puede intercambiar sus ideas políticas, religiosas, ¿no? Sus ideas en nuestro caso estoy hablando en términos positivos, ¿no? En términos de ética, de moral, de legalidad, ¿no? O temas como lo contable que estuvimos pasando al inicio, ¿no? Y que seguramente cotidianamente lo hacen sus profesores de esa asignatura, ¿no? Bien. Otra forma de ver la comunicación verbal, ¿no? Es aquella, bueno, aquí separa, ¿no? La oral, ¿no? La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, yo soy el transmisor para varios de ustedes, veintitantos de ustedes, ¿no? Y cuando ustedes, en este caso yo soy el transmisor, ustedes son los receptores, pero en algún momento ustedes participan y se revierte la situación. Ustedes son transmisores y yo soy el receptor, ¿no? Y tiene por medio la transmisión, ¿no? La transmisión, el aire, ¿no? El aire es el que permite, digamos, llevar la palabra de un lado a otro, ¿no? Y eso puede hacerse de una persona a otro, de una persona a una multitud, o como este medio utilizando la plataforma, ¿no? Es por el aire que se van las ondas electromagnéticas y que permiten, digamos, que desde aquí, desde el séptimo piso de Jesús María, ustedes puedan estar escuchando alguno de repente en, en Lima, otros en provincias, otros hasta fuera del país de repente, ¿no? No sé, diferentes cosas que estamos haciendo, ¿no? Eh, agrega, ¿no? Como medio de transmisión en el aire, como código, un idioma, ¿no? Un idioma, en este caso el español. Cada vez que nos comunicamos, dice, hacemos uso de un lenguaje. Recuerden eso que ya una alumna, Osorio, dijo, ¿no? Osorio, ya mencionó, ¿no? Osorio,
digo que el alma de la comunicación era el lenguaje, y ahí está recalcando. No es que no es que simplemente yo lo aceptaba, ¿no? Sino aquí los autores de las teorías nos indican eso, ¿no? Luego agrega, pero una forma muy particular de usar el lenguaje es la comunicación oral que corresponde al intercambio de información, ¿no? Bueno, se intercambia datos, se intercambia información, ¿no? Y hay una diferencia entre datos e información, ¿no? Un dato es algo suelto, ¿no? Es algo suelto. Y una información ya es algo, digamos, más elaborada, más constructiva, ¿no? Entre las personas sin hacer uso de la escritura, ¿no? Sin hacer uso de la escritura. Porque está hablando de la comunicación oral, ¿no? A través de signos, gestos o señales, ¿no? Sino utilizando únicamente la voz para transmitir la información. Entonces, o sea, en la medida que no utilicemos, dice, el uso de la escritura, de signos, de hacer gestos o señales, entonces estamos en el centro ahí de la comunicación oral, ¿no? Y seguimos por acá, ¿no? La comunicación verbal puede realizarse otra vez de dos formas, oral a través de signos orales y palabras habladas, o escrita por medio de representación gráfica, signos. Hay múltiples formas de comunicación oral, ¿sí? Hay comunicación oral que te permite, digamos, como en este caso, comunicarnos así muy constructivamente, ¿no? Pero hay algunos que, por ejemplo, pueden hablar muy despacio, otros muy fuerte, otros insultándote, otros llamándote la atención, otros arrequintándote, por decir de alguna manera, ¿no? Son diferentes maneras, ¿no? Por eso aquí habla, dicen, agrega, dice, los gritos, silbidos, ¿no? Miren, pues la prensa que le tiene bronca ahí al presidente Castillo, que dicen, hubo una silbatina general en Tacna contra el presidente, nadie lo quiere, ya, debe renunciar, ¿no? Y cuando por ahí sale otra noticia, dice, no, los silbanos solamente en los altos del banco de crédito. En los altos del banco de crédito, todos los trabajadores habían sido ordenados para que salgan ahí a hacer bulla contra el gobierno, ¿no? Y entonces uno se ve enterando la cosa, ¿no? Y efectivamente parecían unos silbidos así, eh, ínfimos, pequeños, ¿no? Porque una silbatina, cuando es así, pues rápidamente uno se da cuenta, ¿no? Es como si hubiera un gol, ¿no? Una silbatina general, un grito generalizado en contra, ya es así como tal, generalizado, ¿no? Y ya es muy fuerte, es obstaculizador, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero bien, todas estas cosas se van a dar con los políticos, con los religiosos, en la vida cotidiana, ¿no? A veces hay gente, por ejemplo, que por una situación se expresa mal con sus padres o los padres con sus hijos, y existe, digamos, ahí comienzan los comentarios, ¿no? Comienzan los comentarios, ¿no? No sé si la vez pasada se dieron cuenta, hubo una noticia donde un hijo, un hijo y un hijo ¿cómo le llaman? De una clase social alta, ¿no? Llamados así en la jerga criolla como un pituco, ¿no? Un pituco, ¿no? El padre pituco, el hijo pituco, ¿no? Y entonces el hijo le faltó el respeto a un policía, ¿no? Incluso lo guapeaba ahí, le decía que no sabe quién es, con quién ha chocado, yo te voy a sacar de acá y te voy a volver papilla, por decirlo. Y al rato aparece el papá, ¿no? Miren todos esos hechos, ¿no? Primero ya la comunicación oral del hijo pituco al policía.
Y el policía también, estando ahí, que no hizo nada, pero también estaba comunicando ahí. O sea, el hecho de no hacer nada, ya estaba comunicando, ¿no? Y luego llega el papá y agarra zapatazos, a correazos, no sé qué, o hace la finta, digamos, con al hijo como llamándole la atención, ¿no? Y luego, y luego el resto, ¿no? Las redes, comienzan a hablar las redes, ¿ya? Y algunos dicen, no, si ese hijo es así porque el padre es así, ¿no? Porque lo han criado así en su casa y por eso, digamos, tiene esa mala educación, ¿no? Otros decían, no, está muy bien que el padre así, ante la cámara de la televisión, llame la atención ahí y se entere, digamos, que imponga orden en su familia, qué sé yo. Lo ideal hubiera sido que no se hubiera presentado esa cosa, pero al haberse presentado ya es producto de algo. Cuando algo se da, es consecuencia de algo, ¿no? Y la consecuencia era, digamos, que el hijo, finalmente ya los técnicos comienzan a hablar ahí, psicólogos, ¿no? Psiquiatras, ¿no? Comienzan a hablar, dicen que si ese hijo hubiera recibido una buena educación, primero que no hubiera, digamos, terminado así alcohólico en la calle, y menos encarando y faltándole el respeto de palabra y obra, digamos, a un policía. Y es cierto, o sea, ahí estaba. Esa era la causa, ¿no? Esa era la causa, ¿no? Pero cosas como esas, pues llevan a esto, ¿no? A que la gente, digamos, grite, silbe, llore, le dé risa, comente, y uno de acuerdo, otros en desacuerdo. Mucho más antes que ese caso, porque ese caso ha sido reciente el año pasado, ¿no? Pero hace como 3 años sucedió otro caso peor, digamos. Este caso ya de una mujer, ¿no? De una mujer igualmente de clase alta. Se notaba porque estaba ahí con su 4x4 y qué sé yo, ¿no? Em, y la mujer sale le insulta al policía y le pega al policía. Lo cachetea al policía, y el policía no hizo nada, nada. 2 mensajes de ahí, ¿no? Un mensaje agresivo, brutal, animal, bestial, ¿no? Frente al otro, digamos, del policía paciente, cauto, educado, formado, digamos, para que no falte el respeto a la ciudadanía, ¿no? Y al final, ¿qué pasó? La mujer lo metieron presa, ¿no? Lo metieron presa y estuvo ahí como algunos meses, después ya creo salió, no sé qué, y las cosas ahí, ¿no? Algunos dijeron que era exagerada la cárcel, qué sé yo, pero terminó en la cárcel la mujer, ¿no? Para que vean, digamos, la consecuencia de no saber conducirse aquí en la comunicación oral, si es el caso, la comunicación escrita, si fue el caso, ¿no? Hay que saber en cada caso comunicarnos, ¿no? Hay que saber manejarnos. Y esto también le digo ahí, por ejemplo, yo, por ejemplo, no estoy metiéndome ahí en sus comunicaciones que tienen ustedes ahí en el chat, ¿no? Coordinen, conversen, pero yo siempre reviso por ahí que no se falten el respeto, que no se falten el respeto, porque si lo hicieran, inmediatamente entro a tallar ya. A ver, me esperan un ratito.
el nombre del alumno, su código y inmediatamente le damos solución, no hay problema. Correcto. No, no, gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego. A ver, justamente lo que estábamos por ahí hablando, algo a eso, ¿no? Eh, hay deficiencias en la comunicación, pues, entre la escuela y nosotros los docentes y los alumnos mismos, ¿no? Hay algunos que recién se están matriculando, otros que recién lo están pasando de CUDED acá pregrado, y entonces justo me llama una señora ahí para el caso de un alumno, creo que se ha quejado de mí, se ha quejado de mí que yo no le he considerado, qué sé yo. Si es que yo no le considero es porque no me ha llegado la información. Y por eso le estoy diciendo a la señora que me envíe, me individualice quién es el alumno, alumna, y me indique, digamos, que a qué sección le agrego, si es a esta 1H, si es así en buena hora, u otros casos que se puedan presentar, ¿no? Bien, bien. Entonces, cuando hay buena comunicación, todo se soluciona, ¿no? Pero cuando no es así, cambia la figura, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo, que usted debe tener cuidado, ¿no? No me refiero a ninguna persona en particular, ¿no? Pero, por ejemplo, no pueden mandar un mensaje pues a la 1 de la mañana, 12 de la noche, 1 de la mañana, ¿no? Eh, eh, La comunicación normal debe ser casi, como dicen algunos, mire, hay algunos que tienen como política, bueno, en mi caso no tanto, pero hay algunos que tienen como política, dicen en hora de oficina, ¿no? Hora de oficina lo consideran de 9 a 5 de la tarde, ahí atienden, ¿no? Y el resto es como si no existiera, ¿no? Bueno, en mi caso no tanto así, pero ya a la 1 de la mañana por ahí, o 12 de la noche, ya medio sospechoso, y en día es feriado todavía, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en las comunicaciones. Ni yo podría, digamos, enviarle, digamos, así, alguna comunicación, así, dando un trabajo, no le puedo mandar, digamos, en día, digamos, en día de descanso, en día no laborable, etcétera, ¿no? O sea, la comunicación para comunicar hay que tener criterio, sentido común, lógica, ¿no? Hay que pensar que la gente tiene derecho a descansar, tiene derecho incluso a no atendernos, si fuera el caso, ¿no? Porque está fuera de hora, está fuera de contexto, etcétera, ¿no? Bien. Bien, entonces, en resumen, podemos ver que cuando hay una buena comunicación, sin gritos, sin silbidos, sin llanto, sin burlas, ¿no? Porque, bueno, si hay risa, si es una risa constructiva, por ahí halagüeña, placentera, no hay ningún problema, ¿no? De ninguna manera, ¿no? ¿Quién se va a molestar, ¿no? Pero esa risa burlona, por decir, que a veces aparecen en, incluso hasta a nivel familiar, ¿no? Hasta a nivel familiar, ¿no? O con los amigos en la calle, ¿no? De un docente a los alumnos no vamos a encontrar eso, ¿no? Y tampoco creo que de los alumnos al docente, ¿no? Bueno, en esa parte lo tenemos ahí bien controlado, ¿no? Vamos. Si tuviera un comentario, me avisan, por favor, ¿ah? Bien, aquí más detalle, ya lo leen ustedes, por favor, ahí. Luego tenemos las características de la comunicación, ¿no? Generalmente dice que podría ser espontánea, ¿no? Es espontánea cuando, por ejemplo, nos encontramos en la calle y saludamos, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Es espontánea, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, no es espontánea, ¿no? Esta comunicación con ustedes es una comunicación obligatoria, ¿no? Porque estamos cumpliendo un programa, ¿no? A mí me están pagando para comunicarme con ustedes, ¿no?
y ustedes están asistiendo ahí para formalizar su aprendizaje y sacar adelante, digamos, su ciclo académico, ¿no? Es posible, digamos, que, bueno, cuando hay una comunicación, uno tenga que rectificarse, ¿no? Uno tiene que tener, digamos, la valentía, si cabe, de rectificarse cuando algo ha dicho mal, ¿no? Y con eso se soluciona todo, ¿no? Mucho de estas rectificaciones se da en el Congreso, ¿no? Ustedes vean cómo se comunican la gente. Hay que ver las noticias ahí, ¿no? En el Congreso, por ejemplo, a veces llegan hasta insultos bien fuertes, ¿no? Pero ese es el momento político, el ardor político, ¿no? Pero después dicen, y le obliga a la presidencia del Congreso a rectificarse, porque si no lo hace, inmediatamente pasa a ética y de ética inmediatamente lo sacan 30 días sin sueldo, 60 días sin sueldo, 120 días sin sueldo. Entonces la rectificación es positiva, ¿no? Es positiva. Pero tampoco uno puede estar rectificándose a cada rato, ¿no? Ya cuando uno se rectifica muchas veces, ya denota que por costumbre tiene decir la cosa mal, ¿no? O sea, una rectificación puede darse por una eventualidad, ¿no? Errores podemos tener en cualquiera, pero no pueden ser cotidianos, ¿no? Ya cuando el error es cotidiano, ya es sospechoso, ¿no? Utiliza, dice, algunos modismos, o sea, formas de dirigirse, etcétera, ¿no? Hay una acción corporal, ¿no? Sí. Por eso, bueno, en este momento he apagado la cámara, pero lo prendemos nuevamente, porque es bueno, digamos, mantener, digamos, ahí el ver, digamos, cómo te mira el profesor, qué gestos hace, qué, qué, cómo se presenta hacia sus alumnos, etcétera, ¿no? Le- la- la- Están, estas acciones corporales, el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo habla, ¿no? Cuando uno mira de frente a su interlocutor, está demostrando respeto, consideración, ¿no? Pero si te habla y volteas, le estás faltando al respeto, ¿no? Y eso ese es un lenguaje corporal, ¿no? Y cualquier gesto, por decir así, o de otra manera, digamos, ya te indica algo. El cuerpo habla, ¿no? El cuerpo habla. En algunos casos nos pasa con los famosos TIC, ¿no? Y de hecho, las personas tenemos ahí algunos TIC que a veces no nos damos cuenta, ¿no? O no queremos darnos cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces me he corregido en algunos porque yo estos videos, ustedes saben que yo lo cargo en el YouTube. Y como parte bien, no los escucho totalmente, pero por partes voy escuchando algunos errores que pueden haberse dado para no repetirlo, ¿no? Porque ese es el asunto, ¿no? Porque si uno no ve eso, no se va a dar cuenta si hizo bien o hizo mal, ¿no? De hecho, como docente cometo errores, ¿no? Pero trato, digamos, de enmendarlo, ¿no? Y así debemos hacer todo, ¿no? Ver lo que hacemos, ¿no? Y analizar nuestro actuar, ¿no? Y casi siempre dice informal, ¿no? Bueno, no siempre. Por ejemplo, aquí estamos en un lenguaje formal, ¿no? Totalmente formal, ¿no? Podría ser informal en la calle, por ejemplo, ¿no? Uno saluda a una persona, si es de su mismo sexo, sexo diferente, uno puede entablar una conversación y así, informalmente y por un momento, y luego ya se forma una amistad y qué sé yo, y toma más sentido, ¿no? A veces pasa, ¿no? Por decir, tomas tu vehículo que te lleva a tu casa y se sienta a tu costado otra persona y si es mayor o menor o es igual a tu edad,
de una u otra forma a veces se te entran en un diálogo, ¿no? Por acción u omisión, alguien te comienza a dialogar, ¿no? O de repente se presentó un problema ahí con alguien que subió, o con los vendedores, que a veces siempre nos faltan ahí, ¿no? Y unos critican estos vendedores, siempre haciendo problemas, no dejan de estar tranquilos, y que ya es un medio de conversar. Ahí en esos casos se vuelve informal, ¿no? Pero una reunión de docentes con la autoridad, o de alumnos con su profesor, o entre profesores en una reunión así, no necesariamente es informal, ¿no? Más bien es formal, ¿no? El término formal no quiere decir que es rígido, ¿no? Sino que hay un horario de encuentro, que hay una agenda de qué hablar, que hay un orden de quiénes van a hablar, y así, digamos, se vuelve formal el asunto. Y al contrario, informal es cuando no reúne esas condiciones, ¿no? Estamos ahí con ciertas personas y habla uno y habla otro, y a veces el que habla más fuerte es el que se hace oír más, y por ahí ese tipo de conversaciones se vuelve informal, ¿no? Es dinámica, o debería ser dinámica la comunicación. El sentido dinámico es que viene de dos personas. Dinámica que si yo hablo, debo también escuchar a la otra parte, ¿no? Pero la otra parte también tiene que ser asequible y participativa, ¿no? Y por eso que de vez en cuando a ustedes le estamos pidiendo su participación, ¿no? Para que no solamente estén ahí en una acción de tipo pasiva, ¿no? Dice que se amplía con explicaciones, ¿no? Esto es bien importante para el caso de ustedes, por ejemplo. Siempre que ustedes no entiendan algo, bueno, aquí en esta asignatura todo es facilito, porque se trata, digamos, de lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Pero en otras asignaturas va a haber, digamos, muchos aspectos que no lo vas a comprender, ¿no? Y que te va a ser un tanto difícil comprender, ¿no? Pero ¿cuál es la clave? No quedarse callado y decirle, profesora, profesor, por favor, ¿podría explicar nuevamente eso? No, en realidad no le he comprendido eso. Y hay que ser así, y sin temor, digamos, a que el reto se sonría o que diga algo que nos interesa. Lo que interesa, digamos, es que uno, digamos, termine comprendiendo, entendiendo, ¿no? Y estoy seguro que en un salón de clase, em, si hay algunas dudas en 3, 4, 5 alumnos, va a haber en más, pero que esos más no se preocupan o lo dejan ahí para aprenderlo de otra manera. Pero lo ideal sería que el profesor o profesora les explique, digamos, les haga comprender el tema que está tratando. Especialmente, por ejemplo, en esto de contabilidad, ¿no? Contabilidad que están llevando, tributación, si no llevan por ahora, más adelante. Y así cada vez las asignaturas se vuelven más complejas, pues, donde es necesario tener todos los detalles, ¿no? Pero, pero es bien importante también, miren, bien importante. A veces, que no debería suceder, ¿no? Sí, el profesor no debería decirle, no has entendido, pues porque estás descuidada, descuidado, ¿no? Yo te veo que estás mirando allá y te veo con tu celular, ¿no? Aun cuando eso sea cierto, siempre hay que entender la explicación, aun cuando eso sea cierto. Pero claro, el profesor al final le da la explicación primero y después, ¡pum!, le da su chiquita, como dicen, ¿no? Todas las explicaciones del caso se van a dar, no se preocupen, pero sería bueno que ustedes presten atención, tomen nota, apunten y no estén pendientes de su celular o de lo que puede estar haciendo un compañero o compañera.
sino atendiendo lo que dice su docente. Y con eso ya llamó la atención también, muy sutilmente, muy constructivamente, y ya llamó la atención. Bueno, está así el asunto, ¿no? Bien, y hay más detalles por acá. Podemos agregar aquí que la comunicación es fundamental en la empresa, ¿no? Porque la comunicación hace que uno se entere de lo que pasa las cosas, ¿no? No sé si ustedes siguen, en todo caso les aconsejo, ¿no? Ustedes saben que la facultad tiene su Facebook, la facultad tiene su Facebook, ¿no? Ahí búsquenlo como Facultad de Ciencias Financieras y Contables, tiene su Facebook. Y por estos días han estado dando exámenes, por ejemplo, de titulación. Han estado dando titulación, me parece que ya terminó, pero 3, 4 días han estado dando examen de titulación los alumnos, ¿no? Alumnas y alumnos. Y así examen virtual, ¿no? Su título ahí por examen virtual, ¿no? ¿Y por qué menciono eso? Porque justamente un profesor le preguntaba, mire, más adelante a ustedes le van a enseñar este tema del control interno, ¿no? El control interno es un tema de contadores, hay que defender eso. Y entonces una señorita graduanda explicaba esto del control interno y habló de la información y la comunicación en las empresas, ¿no? Por ahí lo habló y siguió hablando con otro tema, ¿no? Y entonces este profesor lo estaba escuchando ahí y había notado esos puntos para preguntarle. Y le dice, le he escuchado muy bien de que ha hablado del control interno y habló de la información y comunicación. ¿Me puede decir cuál es la diferencia entre información y comunicación? Y entonces la señorita, que ella puso ese tema, miren, por eso que a veces, especialmente cuando uno expone algún tema, debe saberlo, ¿no? Si es un alumno o es el profesor, debe saberlo, ¿no? Y la alumna no supo bien distinguir, ¿no? Yo les explico ahí, ¿no? Porque pareciera que hay confusión, información y comunicación. ¿Qué cosa es la información? La información son los datos y como su nombre indica, la información, que puede estar contenida, por ejemplo, en documentos, en órdenes, en disposiciones, ¿no? En correos electrónicos institucionales, ¿no? O en cualquier medio, ¿no? Eso es la información, ¿no? Y la comunicación es que esa información llegue a un destinatario, ¿no? Porque en la comunicación hay un transmisor y un receptor, hay un canal y hay un código y hay un mensaje que se transmite, ¿no? La comunicación sin esos elementos no se da. Dicho de otra manera, la información es el medio que se comunica. Por ejemplo, el, la gerencia general formula el manual, anoten este nombre, Manual de Organización y Funciones. O para ir a lo contable, ¿no? Formula el Manual de Políticas Contables. Ha formulado también el Manual de Procedimientos Contables. Ha formulado el plan contable, no el plan contable que a veces le dicen los profesores una cartilla ahí, ¿no? Sino que el plan contable de la empresa, de acuerdo, de acuerdo al plan contable general empresarial, pero de la empresa, propiamente de la empresa, y que está a 8, 9, 10 dígitos, por decir. Y entonces la gerencia, digamos, con su personal, ha formulado todos esos documentos. ¿Y qué cosas son esos documentos? Le pregunto a ustedes en estos momentos, ¿esos documentos qué cosas son? ¿Es información o es comunicación?
Hola. Información. Claro, claro. O sea que el gerente tiene la información y luego, ¿qué hace? Lo comunica. ¿Cómo? Utilizando múltiples formas, ¿no? Reúne al personal si fuera en presencial, lo convoca a una videoconferencia como que estamos haciendo, ¿no? O simplemente lo carga en su página web y ya está. Es responsabilidad del trabajador. Estando en la página web, es responsabilidad del trabajador que lo lea, que se entere, ¿no? Como pasa aquí en la universidad, donde si ustedes quieren, por ejemplo, saber cuál es el plan estratégico de la universidad, está en su página web. Si usted quiere saber cuál es el estatuto general de la universidad, está en su página web, ¿no? Si ustedes quieren saber cuál es el reglamento, escuchen, el reglamento general de la universidad, que también tiene, está en la página web. Si quieren saber, digamos, cuál es el reglamento de estudios, que es diferente al reglamento general, el reglamento de estudios de pregrado, de posgrado o de otras modalidades, ¿dónde va a estar? En la página web, ¿no? Si quieren saber, digamos, cuál es el cronograma del ciclo académico 2022-1, está también ahí en la página web. Hay mucha información en la página web de las distintas dependencias de la universidad y de la propia facultad, ¿no? Y entiendo que sí, ustedes han entrado a la página web de la facultad y siempre denle un vistazo por ahí, porque puede salir, digamos, cualquier disposición que nos conviene enterarnos. Entonces, em, en las empresas se generan múltiples informaciones para comenzar y esas informaciones tienen que comunicarse. Algunas de esas informaciones son como, por ejemplo, acá dice, para motivar al personal, ¿no? Como por ejemplo, un aviso. Hay aumento de sueldo de un sol diario. Un sol es un sol, ¿ah? No cualquier empresa está aumentando así por así, ¿no? Ya, ese es para motivar a la gente, ¿no? O de repente dice por ahí, como las ventas, se ha logrado la meta de ventas, ¿no? Todos los trabajadores están invitados a un almuerzo que va a dar la empresa el día sábado después que termine el horario de trabajo. A las 13 horas los esperamos en el rinconcito chiclayano, por decir. Y ya está. Una forma de motivar, ¿no? O de repente, eh, debido al buen comportamiento que han tenido determinados trabajadores, y también convocamos a que el resto siga esos buenos ejemplos, pero a determinados trabajadores lo vamos a promocionar, lo vamos a ascender, ¿no? De profesor auxiliar lo vamos a pasar a profesor asociado, o de profesor asociado lo vamos a pasar a profesor principal, por decir. Cosas como esas son algunas comunicaciones motivadoras, ¿no? O esto que dice para de planificación, ¿no? Eso que hablaba del plan estratégico, ¿no? Ahí está, pues, el plan estratégico, el plan táctico, el plan operativo, ¿no? Esos manuales que mencionaba son parte ahí de la planificación del trabajo, ¿no? Esto del servicio al cliente, ¿no? Ya un alumno anteriormente ya dijo que al cliente hay que tratarlo de la mejor manera, ¿no? Hay que tratarlo bien, darle un buen servicio, un buen trato, ¿no? Atender sus comunicaciones, ¿no? Y en fin, digamos, darle todas las consideraciones de caso, aunque no pague, ¿ah? Escuchen bien, ¿ah? Aunque el cliente no pague, hay que tratarlo bien, porque ese cliente no te podrá pagar hoy, pero de repente mañana te paga. Y es más, mañana te paga y además te presenta a otro cliente. ¿Y qué hubiera sido, digamos, si hoy lo arrequitas y lo mandas a rodar, digamos, al cliente? Sí, primero que no te va a pagar, y segundo que no te va a presentar a otro cliente, ¿no? O sea,
Entonces hay que estar por ahí haciendo esas cosas, ¿no? El rendimiento, como dice ahí, también hay que estar comunicando y todo eso, ¿no? Entonces hay muchas cosas que podemos estar comunicando en las empresas, ¿no? Reiterar, pues, que la comunicación en las empresas es fundamental, ¿no? Y que siempre va a haber un emisor y un receptor. Y hay un mensaje de por medio, y hay un canal, un medio que se utiliza. Y de por medio también está el código, que es el tema de cuál se trata una determinada comunicación. Comunicación o intercomunicación también, ¿no? Cuando ya hablamos de dos personas, en realidad estamos hablando de una intercomunicación. Incluso hay una intracomunicación. A veces nosotros mismos nos comunicamos a través de la intracomunicación. Intra es hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, hacia nosotros mismos, ¿no? Oye, ¿qué cosa he hecho? No puede ser. Eh, he quedado mal con los alumnos, ¿qué irá? No, no, esto tiene que cambiar, me estoy hablando a mí mismo, por decir, si fuera el caso, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? O, o dentro de la misma empresa, ¿no? ¿Qué cosa estamos haciendo? Estamos tratando muy mal a los clientes, ¿no? Estamos tratando muy mal a los propios trabajadores, ¿no? Hay que cambiar, definitivamente hay que cambiar. Eso es lo que se llama, digamos, una intracomunicación, ¿no? Muy bien, seguimos. Y así, digamos, en la empresa vamos a tener estos grupos de interés, estos grupos de interés, estos que están al lado izquierdo, como los accionistas, como los trabajadores, los directivos, que no está ahí, son los que constituyen los grupos de interés internos, ¿no? Y más bien, estos que están indicados como los clientes, proveedores, medios de comunicación, ¿ah? Organizaciones, asociaciones, ¿no? Ya son los grupos de interés externo. El asunto es que la empresa se comunica con todos. La empresa se comunica con todos y debe hacerlo de la mejor manera. Y ojo con los medios de comunicación, ¿no? Bueno, sabemos que tenemos una prensa media perversa, ¿no? Pero no hablamos de esa prensa, sino que hablamos de los medios de comunicación en general. Una red es un medio de comunicación. El asunto es que la empresa siempre tiene que estar siempre, una empresa debería estar siempre en un medio de comunicación. Una empresa siempre tiene que estar en un medio de comunicación, pero el medio de comunicación hablando de lo bien que está trabajando la empresa, ¿no? Y entonces encontramos así, bueno, acá en la universidad, aquí Villarreal, aquí hay ya le dije, ¿no? Que había una oficina de comunicación e imagen en la facultad, ¿no? Pero también hay a nivel general, ¿no? Hay a nivel general. Y esa dependencia general debería buscar, digamos, de, de que la universidad esté en los medios. Por ahora no he escuchado mucho, pero con el anterior rector, por ejemplo, había por ahí un aviso y en la página web, de repente está por ahí. No, en verdad está, ¿no? Está ahí, pero a nivel interno. Hay una página ahí de que describe qué es lo que qué es lo que se hace, qué es lo que hace la rectora, los vicerrectores, ¿no? Pero eso es para nivel interno. Pero debe haber, digamos, un enlace con los medios de comunicación y comunicar siempre con los medios de comunicación a través, por ejemplo, de las redes, ¿no? Ya le decía que la facultad tiene su Facebook, la universidad tiene su Facebook, el tercio estudiantil, ¿no? Que es un grupo de alumnos ahí, el tercio estudiantil que le llaman también, que es un grupo de alumnos que de alguna manera representan a los alumnos en general, también tiene su canal o su página ahí en el Facebook y otras redes, ¿no? Eso es muy bueno, porque solamente así uno, uno, digamos, se hace conocido, uno llega a comunicar, en este caso la universidad llega a comunicar qué es lo que hace, qué es lo que hace. Y miren, la comunicación empresarial
sirve para todo esto, que en otro momento también lo hemos indicado ya, para generar una mejor imagen corporativa, justamente en base a lo que digo. La comunicación tiene que buscar, digamos, irradiar, transmitir la imagen de la empresa, ¿no? La cultura que tiene la empresa, ¿no? Cuando hablo de cultura a nivel de lo académico, tenemos, por ejemplo, lo que se llama ¿cómo se llama este documento? El plan, ¿no? El plan educativo, ¿no? El plan educativo de la universidad, ¿no? Entonces, ese documento está en la página web, ¿no? Y entonces, todo esto tiene que llevarse, como dice aquí en esta parte inferior que está en negrito o de fondo negro, dice que esto conlleva, digamos, a un conjunto de interrelaciones, asociaciones, ¿no? De la empresa con sus diferentes grupos de interés. ¿Para qué? Para que los mensajes se te lleguen a quienes deben llegar, ¿no? Incluso, digamos, miren, información contable, como son estos de los estados financieros. Estos son los estados financieros. El estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujo efectivo, con sus notas y todo eso. Eso hace, digamos, que se comunique, ¿no? Estos son medios de comunicación, ¿no? Estos son medios de comunicación. Profe, estoy en clase, después yo lo llamo. Bien, bien. Entonces, por ahí vamos. Por ahí vamos. Estos documentos, que son documentos que le llaman el producto final de la contabilidad, ¿no? Estos son los estados financieros y que son el producto final de la contabilidad. Y cuando el contador emite estos documentos, está transmitiendo el trabajo que ha realizado y está transmitiendo cómo está la situación financiera, cuáles son los resultados a que se han llegado, ¿no? Cómo está el patrimonio de la empresa, ¿no? Y en términos de flujos, cuánto se cobró, cuánto se pagó, ¿no? Y las notas, ¿qué cosas son? Son aclaraciones de cada uno de los conceptos contenidos en los estados financieros, ¿no? Estos documentos son en principio, es información, pero que cuando el contador le entrega a la gerencia, ya se vuelven en información que se está comunicando. Cuando la gerencia le presenta al directorio y el directorio le hace llegar estos mismos documentos a la Junta General de Accionistas, sigue siendo información, pero que se está comunicando. Se está comunicando cuál es la situación financiera, económica, patrimonial de la empresa, ¿no? Y así cualquier información contable también se comunica y se comunica y se seguirá comunicando, ¿no? Y vamos a ver ahí qué más nos dice aquí nuestro amigo aquí con este tema. Un ratito ahí que está cargando. Mientras va cargando, vamos a enlazarnos, pues, aquí con este video. A ver, ya no quiere trabajar esta hora la máquina. Le voy comentando mientras la máquina se va sintonizando que solamente vamos a trabajar hasta minutos antes de la 1 ya. Y después yo le voy a mandar una tarea corta, precisa para el segundo turno, ¿ya? ¿Me entendieron, no? Hola, ¿sí?
Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, muy amable. Un ratito y vamos a escuchar este videíto y ahí... Les estaba diciendo que por un ratito hemos salido del sistema y estoy volviendo a entrar. Ya, ahora sí. Cargue, que cargue. Está demorando, está muy lento. Ujú. ¿Escuchan el audio? Sí, profesor. Soy el profesor Ullman y Gracias. hoy vamos a iniciar esta sesión con una frase que al final voy a explicarles y ustedes van pensando qué es lo que quiere o qué se explica, cómo se explica esa frase. Haz que las cosas pasen, no que te pasen. Bien. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de Fundamento de la Comunicación y hoy día vamos a hablar de algo muy interesante, la comunicación en las organizaciones. ¿Cómo se maneja la comunicación en las organizaciones? ¿Cuáles son los niveles? Vamos a decir que la comunicación organizacional es aquella que se instaura en las instituciones y forman parte de la cultura o de sus normas. En las empresas existe todo tipo de comunicación. Dentro de las que podemos reconocer es la comunicación formal y la comunicación informal. Existen diferentes razones por las que podemos clasificar diversos tipos de comunicación en la organización. Y son las siguientes. Imagina un equipo de fútbol y cómo están organizados sus jugadores. Cada miembro del equipo tiene una función, una posición y un partido puede ser muy diferente. Le dice algo, ¿no es cierto? Se origina la estructura formal de la organización según la formación a través que de los canales
organizacional. En el mundo de la empresa ocurre algo muy parecido, ya que cada empleado trabaja en su posición para llevarla al éxito. Hoy vamos a ver distintas formas de organizar a nuestros empleados y hacer que saquen su máximo potencial. Vamos allá. Hay un cruce ahí de... Cuando una empresa videos. nace, normalmente son los fundadores los únicos que trabajan en ella. Estos aún están probando que su idea funcione y A ver. Hemos tenido un cruce de videos de uno y otro lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Vamos a ver. Vamos a ver este video español, que me parece mejor. están organizados sus jugadores. Cada miembro del equipo tiene una función, una posición y un partido puede ser muy diferente según la formación que decidan. En el mundo de la empresa ocurre algo muy parecido, ya que cada empleado trabaja en su posición para llevarla al éxito. Hoy vamos a ver distintas formas de organizar a nuestros empleados y hacer que saquen su máximo potencial. Vamos allá. Cuando una empresa nace, normalmente son los fundadores los únicos que trabajan en ella. Estos aún están probando que su idea funcione y son hombres orquesta que se ocupan de todas las tareas. Si a la sociedad le gusta lo que estos emprendedores están realizando, es probable que necesiten más ayuda para hacer crecer su negocio. Este es el momento en el que los fundadores se plantean contratar empleados, que se ocuparán de tareas vitales y acelerarán el crecimiento de la empresa. La estructura organizacional es la forma en la que la autoridad, la responsabilidad y las vías de comunicación son establecidas. Esta organización va a ser la base del funcionamiento de la empresa y va a influir mucho en si tendrá éxito en el futuro. La forma de organización más común es aquella en la que los empleados se distribuyen en escalones verticales. Las personas de abajo están inmediatamente subordinadas a las de arriba, que poseen más poder y autoridad que ellas. Esta jerarquía es típica en las empresas centralizadas, en las que un grupo reducido de personas es responsable de lo que sucede en ellas. Los empleados realizan tareas encomendadas y supervisadas por sus superiores y tienen escasa influencia en la toma de decisiones. En el lado contrario nos encontramos con las empresas descentralizadas, en las que los empleados tienen responsabilidad en su área de trabajo. En este modelo, los empleados tienen una mayor autonomía, suelen estar separados en divisiones y no hay tanta distancia del núcleo ejecutivo. Ambos modelos tienen ventajas e inconvenientes y dependiendo de la empresa uno será más adecuado que otro. La centralización, por ejemplo, da un mayor control sobre lo que sucede en la compañía, pero la descentralización permite crecer en muchas áreas a la vez. Además, hay que tener en cuenta que hay muy pocas empresas que sean completamente centralizadas o descentralizadas. La mayoría son híbridas que se sitúan entre los dos polos, que pueden ser tan verticales como la jerarquía de un ejército o tan horizontales como la comunidad de una red social. Un buen ejemplo de empresa descentralizada sería una franquicia de comida rápida, en la que cada dueño del restaurante tiene la libertad para dirigirlo como desee. Habitualmente en estas franquicias hay unas normas que hay que seguir, comunes al resto de restaurantes, como por ejemplo los horarios de apertura o el menú que se sirve, pero otras actividades como la distribución del mobiliario, los espectáculos o incluso la forma de atender a los clientes son decisiones del franquiciado. De esta forma, el creador de la franquicia no se tiene que preocupar de las operaciones del día a día de cada restaurante, sino que cada dueño se ocupa del suyo. Su objetivo es vender comida y la forma en que lo haga es su decisión. En las empresas descentralizadas se suelen dar a los empleados un grado de responsabilidad o autoridad. De esta forma, los trabajadores sienten que están participando en un proyecto más grande que ellos y se sienten motivados para verlo crecer.
Hay que tener en cuenta que los empleados de más abajo están más informados de lo que sucede en su trabajo. Estos pueden tener un trato directo con los clientes y son capaces de tomar decisiones más rápidas y efectivas que la junta de directivos. ¿Has tenido alguna vez un problema con tu compañía telefónica? Seguro que habrás llamado a atención al cliente y te ha atendido un teleoperador que seguramente te habrá pasado con otra persona. Puede que esta segunda persona te haya pasado a otra y tras varios minutos de llamada no hayas solucionado tu problema. Lo que sucede habitualmente con estos empleados es que no tienen la autoridad para solucionar tu problema. Se les ha impuesto unas normas muy rígidas y no pueden tener la iniciativa para investigar qué está pasando. En muchas ocasiones tampoco han sido entrenados ni disponen de las herramientas para solucionar lo que sucede. Esto hace que todo el proceso de ayuda sea lento y la empresa dé soluciones poco efectivas a lo que te esté ocurriendo. Dar una mayor responsabilidad a los empleados no solo es positivo en la toma de decisiones, sino que libera a los altos cargos de la empresa. Los jefes no tienen que preocuparse de las actividades del día a día de la empresa y pueden olvidarse de las actividades de mantenimiento. Esto permite que puedan enfocarse en hacer crecer la empresa y aprovechar nuevas oportunidades de éxito a largo plazo. Los jefes se convierten en visionarios y buscan traer nuevas ideas que mejoren la compañía. En algunos casos, la línea entre jefe y empleado desaparece casi por completo. ¿Has oído hablar de Valve? Esta compañía es dueña de la famosa plataforma de videojuegos Steam y tiene una estructura organizacional muy interesante. Valve se organiza en un sistema de asignación abierta, en el que no hay ningún jefe más allá del consejo ejecutivo. Los empleados pueden moverse libremente entre los distintos departamentos y decidir en qué proyectos trabajar y destinar su tiempo. Cualquier persona puede crear un proyecto y ésta es responsable de convencer a los demás de invertir su tiempo y energía en él. De esta forma, los empleados trabajan según sus intereses, tomando la responsabilidad de sus productos y de los fallos que cometan. Esta estructura no es para todo el mundo y hay muchos desarrolladores que han pasado por Valve sin poder seguir en ella. Pero los empleados que consiguen adaptarse llegan a aprovechar al máximo sus capacidades y lo más interesante, crecen mientras la compañía lo hace con ellos. La descentralización es adecuada cuando los empleados tienen un conocimiento especializado de su área de trabajo. Para ello es necesario entrenarlos y darles la suficiente responsabilidad para delegarles tareas. Esto puede llevar más tiempo al principio, ya que hemos de estar pendientes de enseñar a los nuevos empleados todas las nuevas funciones. Probablemente haga falta paciencia y un feedback constante de lo bien o mal que lo están haciendo. Durante el proceso puede parecer que estamos usando demasiado tiempo y estemos tentados a hacer la tarea nosotros mismos. Sin embargo, este será un tiempo bien invertido a largo plazo, ya que el empleado acabará haciendo la tarea por sí mismo. Imagínate que diriges una academia digital en YouTube y acabas de contratar a un nuevo guionista. Tu idea es que el empleado redacte los guiones de tus vídeos y así te libere del tiempo para seguir haciendo crecer tu empresa. Lo más importante a la hora de delegar esta tarea es especificar tus expectativas y resultados que esperas. El redactor tiene que comprender claramente lo que debe escribir, ya que no vas a estar encima de él para saber qué está haciendo. Al final, tiene que ser capaz de evaluar por sí mismo cómo evoluciona el encargo. Después de especificar los resultados, puede ser interesante establecer unos límites sobre lo que puede o no puede hacer. Quizás quieras que los guiones de tus vídeos duren menos de 10 minutos o que no contengan demasiados nombres y fechas. Puede que también quieras informarle de posibles errores o dificultades con los que podría encontrarse al escribir. Al fin y al cabo, tú hacías antes esa tarea y si puedes ahorrarle tiempo y esfuerzo que a ti te ha costado aprender, mucho mejor. Sin embargo, lo que te interesa es el guión final, no los métodos que utilice. Son los resultados en los que quieres centrarte y el proceso que siga el redactor para escribir el guión lo decidirá él mismo. Después de estos límites, podría ser útil mostrar los recursos que dispone el empleado. Quizás hayas encontrado algunos portales de información útiles donde el redactor pueda sacar ideas para los guiones, o incluso personas a las que puede contactar para ayudarle. En último lugar, querrás comentarle qué incentivos obtendrá el empleado tras evaluar su trabajo. Probablemente quieras especificar qué recompensas económicas o de otro tipo tendrá el redactor por un encargo bien hecho.
y enseñarle cómo su trabajo está avanzando en la misión de la empresa. De hecho, la misión de la organización es especialmente importante en las empresas descentralizadas y todos los miembros del equipo deberían compartirla. Sin participación no hay compromiso y sin compromiso es difícil que las tareas se hagan adecuadamente. Hay un tipo de empresa descentralizada donde los empleados son más susceptibles de perder el foco y son la de trabajadores remotos. En este tipo de compañías, mantener la motivación y la cultura empresarial es fundamental y los empleados tienen que recordar por qué están haciendo lo que hacen. En las empresas con trabajadores remotos es muy importante saber qué es lo que incentiva a cada empleado. Quizás a un trabajador le incentive solamente el dinero, pero si has construido una fuerte cultura de empresa, probablemente tenga interés en otros. Piensa que elevar a tu equipo y hacer que aprendan contigo puede ser uno de los incentivos más poderosos, pero también incentivos emocionales tan simples como felicitar a tu empleado por un buen trabajo puede suponer una gran diferencia. Bien, bien. Entonces, de una manera, estas otras formas de comportarse en la empresa forman parte de la comunicación, ¿no? Como esta felicitación que se da, que se acaba de ver en esta última parte, o esa forma como se han organizado, ¿no? Porque el tema habla de empresas descentralizadas, ¿no? Cuando una empresa se descentraliza es para llevar a cabo más actividades y ahí tiene que ser más fuerte, más potente la comunicación, ¿no? Es como tener una empresa en Lima y otra en Tumbes o Tacna, por ejemplo. Entonces, la distancia va a ser una suerte de brecha, ¿no? Pero eso se va a eliminar mediante una buena comunicación. Entonces, la comunicación siempre va a estar presente en cualquier tipo de empresa centralizada, descentralizada, eh, donde se haga cualquier actividad, porque al final lo que interesa, digamos, sacar adelante la empresa, ¿no? Bien, no sé si tienen ustedes algún comentario, por favor. Adelante, escucho. ¿Algún comentario? ¿Ustedes me pueden dar un ejemplo de comunicación contable? Comunicación contable. Profesor, buenas tardes. ¿Los Sí, libros contables serían uno de ellos? claro, claro. Bueno, como hemos dicho hace rato, los libros en sí es información, pero en la medida, digamos, que esos libros le entregue, digamos, por decir a un directivo que te ha solicitado, ya se vuelven comunicación, ¿no? Correcto, correcto. Libros, documentos, estados financieros, todo, ¿no? Todo. Incluso va a haber reportes especiales sobre cobros, pagos, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, inventario de mercaderías, inventario de activos fijos y todo eso al final se va a constituir primero en información y luego en comunicación. Pero lo importante de todo esto y para cerrar es que mm, toda información tiene que ser adecuadamente comunicada. De nada vale tener mucha información y que la misma esté guardada y que nadie lo conozca y no se comunique, ¿no? De ahí la importancia que tenemos de la comunicación. Bien, nos quedamos ahí. Entonces, yo les aviso sobre eso que hemos conversado. Y aquí nos estamos viendo ya la otra semana, pues, en el examen que va a ser de bastante sencillo sobre estos temas que hemos venido tratando. ¿Sí? Quedamos así. Ok, profesor. Gracias. Profesor, una consulta. Adelante. Profesor, respecto al examen que va a ser la próxima semana, ¿a qué hora será? Buena pregunta. Lo haremos pues en el horario normal, de una a 14:40, ¿no? O prefieren más temprano. No, creo que estaría bien para que todos se puedan adaptar a esa hora. Sí, sí, está bien. Seguramente algunos porque en el horario que de más antes tienen alguna dificultad, pero para este horario oficial de una a 2:40 no va a haber
inconveniente porque es el horario obligatorio, ¿no? Bien, buen dato. Profesor, otra consulta. Diga. Respecto al examen, ¿va a ser para responder o solamente va a ser para marcar? Bueno, eso lo vamos a decidir internamente, pero el asunto, digamos que de una u otra forma va a tocar los temas que hemos visto, ¿no? Claro, claro. Profesor, respecto a la actividad que mencionó, ¿hasta qué hora va a haber para poderlo presentar? Sí, se le va a dar el horario, de repente no es hoy, sino más bien en las horas y días que vienen posteriormente, ¿no? No hay apuro. Ahorita, ¿sabe cuál es el está bien. apuro? Ahorita el apuro es almorzar. No Claro, no vamos a almorzar todos, no vamos a almorzar, ¿ya? Y Sí, conversar. está bien, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, buenas. Profesor. Hasta luego. Hasta luego.